Bueno, en este caso les vamos a contar una experiencia que justamente sucedió esta semana y nos preparamos para ello y para que ustedes por ahí puedan tomar ideas o ver. Así que les vamos a hablar sobre el taller que nosotros llevamos adelante, que tiene como objetivo, ¿sí?, acreditar competencias básicas en informática. Justamente este taller es un taller opcional, no lo podés cursar o no, no es obligatorio, se cursa en cualquier cuatrimestre. Recibimos estudiantes de 8 carreras, con lo cual los estudiantes son muy diversos entre sí, con diferentes experiencias e intereses, pero sí el examen es obligatorio. El problema que teníamos en este cuatrimestre, y como ustedes comentaron por el chat, con las ansiedades de los estudiantes, la ansiedad de nosotros también, ¿sí?, es que al inicio del cuatrimestre teníamos un grupo de estudiantes que tenían interés en rendir en mayo. Y nosotros, como son muchos los estudiantes que recibimos y tenemos escasez de recursos en la universidad en referencia a máquinas, porque el examen es obligatorio, o sea, cada chico lo tiene que hacer y lo tiene que hacer en una máquina. Entonces tenemos una escasez de recursos y entonces dijimos, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de este momento donde cada uno pueda utilizar su propia computadora? Entonces, como ustedes ya les comentó Javier, existen diferentes tipos de evaluaciones y entre las cuales están la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La idea es mostrarle un poco en dónde usamos cada tipo de evaluación. La diagnóstica, ¿sí?, para la diagnóstica utilizamos la autoevaluación y la dejamos al inicio del cuatrimestre, ¿sí?, como para que los estudiantes de forma autónoma puedan ver en qué estado de conocimientos tiene. Así que como punto de inicio, todos los que acceden al taller, que lo pueden hacer en cualquier momento, en la primera unidad de preparación, accede a una autoevaluación diagnóstica. Y también le dejamos exámenes de ejemplo, porque como les decía previamente, al examen puede acceder un estudiante que no haya cursado el taller. Siempre incentivamos a que al menos miren cuáles son los contenidos, cuáles son las competencias que deben poseer para poder acreditar en el examen. El segundo tipo de evaluación, la formativa, donde utilizamos autoevaluaciones, foros, trabajos prácticos, juegos, ¿sí?, tiene la idea de que nos permita a nosotros los docentes ver cómo es su proceso de aprendizaje durante la realización del taller o durante el momento que ellos acceden al taller. De esta manera, cada unidad temática tiene explicado diferentes, digamos, posibilidades como trabajos prácticos, ¿sí?, foros donde pueden acceder a consultas, donde ellos mismos además pueden responder. O sea, acá podemos observar que hay una educación, o mejor dicho, un aprendizaje horizontal, donde un estudiante ayuda a otro, y es lo que nosotros intentamos hacer que suceda. Por otro lado, hacemos el seguimiento a través de la corrección de trabajos prácticos. La idea es que haya una buena comunicación entre el docente y el estudiante que es activo y prepara sus trabajos y va desarrollando sus competencias, al final de ese proceso ellos pueden ver el resultado o cómo van haciendo sus avances. Cuando hay algo para mejorar, les mandamos por mail, hacemos una devolución para continuar el proceso. Hay algo para decir acá, que no todos los chicos tienen el mismo ritmo en este proceso de aprendizaje. Todos van a diferentes pasos. Por eso ven esta planilla donde faltan datos. Significa
que, por ejemplo, esta es una planilla actual donde se inició antes de la pandemia, a principios de marzo, y fíjense que hay chicos que recorrieron todo. Falta acá más datos, ¿no? Y hay otros que todavía le están faltando. Algunos de ellos inician en marzo y recién se podrían presentar al examen en diciembre. O sea, se pueden tomar el tiempo que ellos deseen para desarrollar estas competencias. Al final de cada unidad, para que ellos puedan comprobar sus conocimientos, les dejamos también una autoevaluación, utilizamos el formulario de Google, para que ellos lo puedan hacer finalmente las veces que sean, volver a los contenidos. Siempre le decimos eso, revisen los contenidos nuevamente, no es que hagan la autoevaluación hasta que les dé. Esta autoevaluación no tiene el sentido de tener una nota de ellos, sino que ellos vayan visualizando cómo va su proceso. Y nosotros también podemos ver, porque como ustedes saben, cuando se hace una autoevaluación, a nosotros nos queda registrado, digamos, los resultados. Y por último, el otro tipo de evaluación que utilizamos es la sumativa. El instrumento que utilizamos es el examen. Disculpen, justo ahora me entra una llamada. Y en este caso lo utilizamos para la acreditación. ¿Sí? ¿Cómo hicimos esta evaluación en este momento de total virtualidad? Aquí lo que tuvimos que trabajar mucho es en la comunicación con el estudiante. Para ello una preparación previa. Hicimos una inscripción, preparamos una hoja de ruta que se la entregamos una semana antes, ¿sí? La hoja de ruta les indicaba qué cosas debían tener preparado antes de realizar el examen, cómo iba a ser ese examen, y esto nos ayudó un montón, y prácticamente las preguntas de preparación fueron antes del examen, minimizando los inconvenientes en el examen, previos al examen. Y otra cosa que incorporamos, que lo vemos en los MOOCs, en estos cursos masivos que hay online, donde los cursos son totalmente virtuales, se nos ocurrió preparar algo similar de lo que allí aparece, que es lo que se denomina código de honor. Y se nos ocurrió, ¿por qué no preparar al estudiante en la responsabilidad de poder presentarse a un examen virtual y ser él mismo el que lo hace? Quisimos hacer esto a modo de prueba y además de preparar estudiantes responsables y que puedan construir la confianza hacia ellos desde jóvenes. Todo este material se lo dimos antes, y también al mismo tiempo le preparamos un grupo de WhatsApp justamente para el examen, y donde ellos empezaron a compartir y hacerse preguntas y se contestaban entre ellos, y ahí nosotros podíamos visualizar que fue muy efectivo, ¿sí?, la hoja de ruta, fue muy efectivo el código de honor, fue muy efectivo el grupo de WhatsApp. Y al respecto comentarles que en la inscripción se anotaron 76 estudiantes para este examen, y finalmente aquí lo que es importante, que lo comentó Walter, lo comentó Javier, es la comunicación, ¿no? Ida y vuelta entre los docentes y los estudiantes. La segunda parte, o sea, la segunda instancia fue la evaluación antes de empezar la evaluación. Aquí, ¿qué utilizamos? Utilizamos el Zoom, y como le habíamos dado esta hoja de ruta, ya los chicos nos empezaron a prevenir de diferentes situaciones. Una de ellas fue que algunos no podían estar conectados al Zoom las 2 horas y media que duraba el examen. Entonces dijimos, no se preocupen, hacemos Zoom solamente para dar las indicaciones y después cortamos al momento de hacer el examen. Así que el Zoom podría haber sido Jitsi, podría haber sido Meet. Lo utilizamos solamente para dar las indicaciones sobre el examen, controlar la asistencia, verificar si los que se habían inscrito eran los que estaban por hacer el examen, y respondimos preguntas que fueron realmente muy pocas, porque ya con esa hoja de ruta habíamos resuelto
bastante la situación, ¿no? Así que era para empezar esta instancia. De nuevo, la comunicación estaba, digamos, estuvo en este momento la que nos permitió arrancar con el examen de manera satisfactoria. Durante la evaluación, mientras transcurría, dejamos abierto el grupo de WhatsApp, porque ya no estábamos más en el Zoom, como canal de consultas, ¿sí? Aquí lo que vimos que también las consultas fueron mínimas, fueron muy atinadas, muy similares a las consultas que se hacen en el aula presencial, y también vimos que fue muy satisfactorio que los estudiantes pudieron resolver problemas, ¿sí? Profesora, no encuentro o tengo que comprimir los archivos, fíjese, bueno, podían resolver situaciones que se les aparecía. De nuevo, obviamente, estuvo la comunicación, digamos, como actor principal de este momento, porque fuimos 4 docentes que estábamos durante ese tiempo atentos a las consultas de los estudiantes y proveyéndoles las respuestas, y yo creo que lo más importante fue que se sintieron contenidos. Imagínense que para nosotros era la primera vez y también estábamos nerviosos. Yo creo que igual o más que ellos. Así que sabíamos que era un grupo de chicos, desconocemos obviamente la situación en el hogar, imagínense en qué lugar estarían haciendo el examen, si estaban los hermanos alrededor, bueno, ansiedades, nervios, etcétera. Así que estábamos ahí para contener y realmente fue también muy tranquilo, no fueron tantas las preguntas y todo sucedió de forma maravillosa. Esa es la palabra con lo que lo podemos definir. Y por último, en la última instancia, donde fue la finalización de la evaluación, nosotros le dimos un tiempo, ellos obviamente ese tiempo se dilató, suele suceder también en el aula presencial, pero no más de lo que en general ocurre. Quiero comentarles que el examen fue el mismo que tomamos en el aula, no hubo cambios, y en la finalización utilizamos el correo electrónico para hacer control, ¿sí? de lo que nos estaban enviando como resultado de examen, y nosotros atentos a darle el acuse de recibo de los archivos que nos estaban enviando. De esta manera nos aseguramos de que ellos se sintieran tranquilos y de que nosotros tuviéramos los archivos sobre los cuales debíamos corregir luego. Obviamente, finalizó muy bien la experiencia, nos despedimos, esperábamos alguna pregunta por parte de ellos y finalmente agradecimos y ahí terminó el examen. Obviamente, digamos, la comunicación fue lo más relevante de este momento. Obviamente, ¿cuál es la problemática en esta situación? ¿Qué pasa con los estudiantes que no tienen computadoras? Y esto era un poco, viene a colación de lo que les comenté al principio sobre la encuesta. La encuesta nos permitió saber quiénes podían avanzar con los temas y quiénes no. Pero no nos olvidamos de este grupo de chicos que no pueden rendir su examen. Para ellos tratamos estrategias diferentes y obviamente la parte que no pueden hacer en este momento, durante este aislamiento, lo van a poder hacer cuando volvamos a la presencialidad y lo que van a tener que hacer es completar, ¿sí? la parte que les falta. No van a tener que cursar de nuevo todo el taller porque justamente estamos trabajando en la parte que sí pueden resolver a través del celular. Y también vamos a tomarle una evaluación de esa parte parcial, justamente para no olvidarnos ni dejarlos de tener en cuenta, por supuesto. Bueno, un poco es lo que les explicaba, ¿sí? En la parte virtual, estos estudiantes van a poder continuar con contenidos y actividades que pueden realizar a través del celular, van a poder hacer su autoevaluación diagnóstica, las evaluaciones formativas,
esos juegos que le proponemos también como forma de medir sus conocimientos, y van a poder hacer la primera parte del examen, que es la parte que corresponde al teórico. Y cuando volvamos a la presencialidad, como les comentaba Juan, vamos a tener un tramo, el tramo que falta, en el aula solamente con esos chicos, donde vamos a continuar con las clases y van a poder realizar la segunda parte del examen práctico. ¿Y qué pasa con los estudiantes que tuvieron inconvenientes durante el examen? Bueno, en esta primera experiencia tuvimos problemas solamente con 2 estudiantes. Uno que logró mandar los archivos, solamente que empezó el examen en su casa y lo terminó en la casa de la abuela. Dice: profe, recibió el archivo, disculpe, pero tuve que salir corriendo a la casa de mi abuela porque se me cortó la luz. Y bueno, es un inconveniente que sucedió. Y la segunda persona directamente se le cortó la luz al inicio del examen y no pudo avanzar. Para este problema, lo que estamos pensando y se nos ocurre para la próxima oportunidad es armar 2 instancias de examen. Uno, por ejemplo, un día y otro en otro día y con diferentes horarios. ¿Para qué? Para estos casos, porque si un estudiante nos dice que se le cortó la luz, decirles: bueno, no importa, mañana tenés otra oportunidad, ¿sí? Y si en la segunda vez se le vuelve a cortar la luz, bueno, ya ahí directamente tendrá que esperar el próximo llamado. ¿Cuáles son los beneficios? A nosotros, que siempre nos van a faltar máquinas, porque el aula de informática tiene 20 máquinas y con suerte podríamos tener las 2 aulas disponibles para tener 40 máquinas, siendo muy benevolente, ¿sí? Y muchas veces se nos anotan 80 personas. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es el beneficio de esto que estamos haciendo? Que virtualmente podemos tomar examen a más estudiantes. Y que si potenciamos los recursos del aula virtual, más chicos pueden cursar el taller. Eso es lo que estamos notando. Y dejar, porque lo virtual, recuerden, lo virtual no debe reemplazar al modo presencial. Pensamos que debería ser una alternativa. Y dejar el modo presencial, ¿sí?, para aquellos estudiantes que realmente necesitan que estemos nosotros al lado por sus experiencias, por sus necesidades, y para aquellos chicos que no tengan máquina. De esta manera estaríamos haciendo un uso más adecuado de los recursos. ¿Qué aprendimos nosotros, los docentes? Obviamente tenemos un montón de cosas para corregir, y esto está bueno también, hacer la experiencia para poder corregir y poder mejorar. Que los tiempos de la virtualidad son mayores que los que uno piensa, se tarda más. Que hay que planificar mucho, que hay que lograr motivación, comunicación, participación e intercambio entre los docentes y alumnos, entre los alumnos y docentes, y generar que los alumnos se comuniquen con sus compañeros. Esta situación, la verdad, la pudimos vivir en esta virtualidad y fue maravilloso. Así que los resultados, por supuesto, fueron más positivos que lo que creíamos.